Ojo, eh, para todas esas personas que no pueden discernir, que no pueden participar en un debate, en una argumentación y contraargumentación, en un ejercicio dialéctico, sin insultar, sin bajar de pendejo al que piensa diferente, sin agredir al que piensa distinto y al que además muestra argumentos, déjenme les hago una pregunta. Para todas esas personas que están bastante bravas, porque estoy diciendo que hay que tener cuidado con las posiciones, porque realmente el fanatismo te hace rehén blanco de la propaganda. Y en este caso estamos viendo un ataque masivo de propaganda occidental, que además sarcásticamente dicen la propaganda rusa en todo su esplendor, cuando vemos al mismo Borrell, a la misma que son jugadores de segunda, Ursula von der Leyen, Macron, Pedro Sánchez, Olaf Scholz, que por cierto tuvo una llamada con Vladimir Putin y le dijo, oye Putin, ya es hora de que te repliegues a las fronteras de antes de 2014. Ya parece que Putin va a decir, ah, sí, 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 me voy a replegar. La pregunta sería, pues, ¿me vas a obligar? ¿Cómo? Si no tienes gas. En ese contexto, pues, déjenme les platico algo. Entre 1941, y no me hagan caso a mí, no me crean a mí, les doy el dato para que aprendan un poquito, sobre todo esas personas, eh, para que todas esas personas que son bien agresivas cuando uno plantea herramientas de análisis, cuando uno pregunta, cuando uno cuestiona la propaganda occidental, no me agredan por pensar diferente a muchos de ustedes. Mejor analicen lo que les voy a decir y no me crean ni a mí, investiguenlo por sus propios medios. Miren, yo les recomiendo que vean qué sucedió en términos estratégicos, en términos de avances y retrocesos durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1941, cuando la Alemania nazi rompió el pacto Molotov-Ribbentrop. Quienes no sepan qué es el pacto Ribbentrop-Molotov o Molotov-Ribbentrop, es un pacto entre los gobiernos de Hitler y de Joseph Stalin de no agresión, de tal suerte que, aunque estuvieran en bandos opuestos, ni Alemania atacaría a la Unión Soviética, ni la Unión Soviética atacaría a Alemania. 1941 lo rompe Alemania y empieza un ataque masivo, gigantesco, un ataque brutal Hitler en contra de las tropas de Stalin. Se hablan no de 1000 kilómetros cuadrados, no de 10,000 kilómetros cuadrados, hablamos de millones de kilómetros cuadrados que el ejército nazi avanzó de inmediato entre 1941, finales del 41 y mediados de 1943. Dos batallas esenciales, que fueron muy sangrientas, que fueron la madre de todas las batallas. 1943, 1943. Búsquenle, por favor, no me crean a mí. Busquen el resultado de la batalla de Leningrado, a partir del sitio de Leningrado, y también la batalla de Stalingrado, porque a partir de ese momento que, por cierto, los rusos se replegaron a propósito y por eso parecía que el ejército nazi avanzaba como una maquinaria brutal, como una maquinaria así certera, y que las tropas, la propaganda nazi decía, estamos haciendo picadillo a los soviéticos, no nos están viendo ni el polvo esos eslavos, no saben pelear, son un ejército de borrachos, estamos acabando con ellos, en un mes nos hemos avanzado, nos hemos metido casi hasta llegar a Moscú y nos han dado los rusos mínima resistencia. Eso era lo que decían los nazis y avanzaban y avanzaban. Es cierto que a su paso ejecutaban a miles de personas. Gracias, Diego Isaías, por convertirse en nuevo miembro de este espacio educativo. Muchísimas gracias. Y parecía que Hitler tenía un año de campo, o sea, un día de campo, pero durante todo un año, y se confiaron, no sabían que los soviéticos jugaban con el clima, que jugaban además a la resistencia, que no eran tan explosivos como los nazis, pero
sí eran estratégicos, maratónicos, estaban acostumbrados a desgastes maratónicos y a reagruparse, porque en la guerra, señores, se dan miles de movimientos para un lado y para otro. Reagruparse, el que un ejército se reagrupe, es decir, que un ejército retroceda, recule, no significa que está perdiendo una batalla, significa que está haciendo un movimiento estratégico que puede tenerle un resultado mejor del que está teniendo. Eso pasa en todas las guerras. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con el ejército nazi? No me crean a mí, vayan y busquen lo que sucede en Leningrado y cuáles son los efectos de la derrota nazi en Leningrado, pero principalmente en Stalingrado. ¿Qué pasa con los nazis en ese terrible año que le conocen como el Annus Horribilis, ¿no? El año horrible para los nazis en 1943. A los nazis, perdónenme, señores, los que son fans de Hollywood, los que son súper pro gringos, perdónenme, la Segunda Guerra Mundial no la perdieron los nazis contra Estados Unidos, a pesar de que Hollywood nos avienta 4 películas al año, en donde el valiente ejército de Estados Unidos arrasa con los alemanes, con los nazis. Perdón, la victoria sangrienta, brutal, descarnada, que ojalá ninguna otra guerra se repita con la magnitud de la Segunda Guerra Mundial, ojalá ninguna, jamás. Pero esa guerra no la ganaron los gringos. A los aliados, los nazis los hicieron picadillo en poco tiempo. Gran Bretaña se salvó porque Estados Unidos llegó a salvarle el pellejo. Pero, y porque Alemania atacó, rompió el pacto Molotov-Ribbentrop y se adentró en una guerra encarnizada en contra de Stalin. Pero la guerra no la ganó Estados Unidos. La guerra real la terminó ganando el ejército de Stalin, el ejército rojo. El ejército soviético, el ejército rojo reculó entre 1941 y 1943. Miren, concedo lo siguiente, tal vez me digan, no, es que los nazis eran muy explosivos y los hicieron retroceder a punta de bala entre el 41 y el 42. Bueno, se las doy por buena, pero a mediados del 42 hasta el 43, que se da la batalla de la madre de todas las batallas, la lucha de Stalingrado o la batalla de Stalingrado, eh, pues no me creen a mí, ustedes búsquenla, es tan fácil googlearla, pero fue un inmenso enfrentamiento bélico entre el ejército rojo que había reculado bastantes miles de kilómetros para esperar a la Wehrmacht, que era una locomotora de guerra de la Alemania nazi, y a los aliados del eje por el control de la ciudad soviética de Stalingrado, que se ubica en Volgogrado, que prácticamente ese actual Volgogrado fue testigo de cómo entre agosto de 1942 y febrero de 1943 los nazis perdieron a casi 800,000 personas en batalla y como 2 millones pasados por el invierno brutal. A mí me gustaría que vieran, y los invito por cultura general, a que vean un mapa interactivo entre lo que sucede en esos movimientos, en esos repliegues del ejército rojo, para que ojalá que Pablo Iglesias, que es internacionalista también o que es politólogo, que hoy definió de una manera muy simplista y me parece que absurda, que reagrupamiento o anuncio de reagruparse era sinónimo de derrota, que me parece que no es falso, es infantil, digamos, esa simplificación, que recordara esto, o sea, Alemania se había comido al mundo hasta 1943. Miren, Alemania había dominado desde Noruega, porque de ahí se aseguraba los recursos pues, energéticos, el combustible, gobernaba o dominaba, ocupaba militarmente Europa desde Noruega, en el norte, hasta prácticamente Malta, ¿no? Italia, casi llegaron hasta Chipre los nazis. Y desde Francia, porque recuerden ustedes que Portugal, en este caso la península ibérica, Portugal y España eran neutrales, pero los nazis estaban desde Francia literalmente hasta Volgogrado, ¿no? El actual, en ese entonces Stalingrado. Era gigantesco
el territorio europeo, que nada más se salvaban España y Portugal porque eran neutrales, y la Gran Bretaña porque habían resistido los ataques de 1940. Pero Bélgica, Holanda, Francia, Polonia, República Checa y Eslovaquia estaban a los pies de Hitler. Lo que hoy es también los países bálticos estaban también en la lona. Lo mismo estaba en la lona Bielorrusia, Ucrania. Bueno, Ucrania tenía a Stephen Bandera, ucraniano, al que todavía le siguen haciendo apología del heroísmo de guerra, que era nazi, que combatió del lado de los nazis y murieron como 100,000 judíos. Y estaban también los ucranianos de rodillas frente a los nazis. Los del Ejército Rojo, señores, van hacia atrás y ojo, pareciera que es los nazis quienes los están acorralando, pero es un redespliegue estratégico, es un reagrupar tropas para dar la batalla madre. Solamente los ajedrecistas y solamente los generales, los generales, no los generales de oficina, sino los generales, los que han estado en batalla, los generales saben lo que implica movilizar tropas, recorrerse, ir hacia atrás, eligen el lugar, el tiempo y también la fuerza con la que encararán las batallas principales. Los generales brillantes no van a todas las batallas. Los generales brillantes eligen qué batallas pelear. Esto es de primaria, señores. Hay que leer el manual de Sun Tzu, El arte de la guerra, y se darán cuenta que valiente e inteligente no es el que va peleando todas las batallas. Valiente e inteligente es el que hace repliegues tácticos y el que elige qué batallas pelear, cuando el clima, cuando la circunstancia material, incluso el número de contendientes le fortalecen. Con esto no estoy justificando nada, nada más les estoy explicando a muchos de ustedes la infantilización que se está dando con este tema en Europa Occidental y en Estados Unidos porque necesitaban una victoria moral. Le han gastado tanto dinero, le han invertido tanto a las armas, han apostado tanto capital político por la guerra en Ucrania, que necesitan una victoria moral, por lo menos discursiva, y están construyendo un relato de victoria y ahora van hasta más lejos. Miren ustedes, van hasta más lejos. El diario El País se atreve a decir que incluso podrían darle un golpe de estado los mismos militares rusos a Putin, que lo podrían derrocar del gobierno. Eso me parece que es totalmente falso y que es incluso irresponsable. A final de cuentas, mis queridos alumnos digitales, si ustedes, si ustedes revisan un movimiento de la Segunda Guerra Mundial, verían que rápido el ejército nazi avanzó, se metió hasta bien profunda a la Rusia europea, por supuesto, y después Rusia, al año y medio, el ejército rojo ya estaba en Berlín poniendo de rodillas a los nazis en febrero de 1945. No me crean a mí, vayan a la historia. No me crean a mí, no digan, el profesor es prorruso. Yo ya les dije que yo lo único que soy pro es pro México. O sea, el único país que amo con toda mi alma es México. Del país que siempre me pondré a favor es de México. Al país al que amaré profundamente siempre es México. Fuera de ser pro México, no soy pro nada. Soy alguien que observa la historia, alguien que lleva 22 años estudiando relaciones internacionales, 17 años impartiendo relaciones internacionales, 10 años como investigador y afortunadamente le hemos ido dando el pulso. Si no, bueno, pues aquí están las miles de personas que son nuestros seguidores que no nos dejarán mentir. En ese tiempo los nazis cantaban victoria y decían, ahora es cuando más hay que apretar, tenemos que apretar al ejército rojo y vamos a derrotarlos. Y sitiaron, también anótenle ahí, batalla de Stalingrado, batalla de Leningrado, y parecía que se habían comido a los soviéticos, y de pronto el ejército rojo obtiene grandes victorias, pírricas, pero victorias a fin de cuentas, y nada les impidió el paso hasta que llegaron a Berlín
y pusieron de rodillas a Hitler y a la Wehrmacht. Todo el tema, y entonces se callaron la boca todos aquellos que decían que Hitler era brillante y que Hitler había desafiado la historia y que Hitler había logrado lo que ni Napoleón había podido lograr, porque el general Invierno hizo su parte y terminó con ese repliegue del Ejército Rojo, ganando estratégicamente, peleando la batalla madre. Saludos, Javier Figueroa, muy amable de tu parte, gracias. Y también a Santi Rubens, gracias. Dice, Occidente cree que los rusos van a someter así como así, tienen miedo, mucho orgullo y mucho carácter, así como creo que se mueren en la raya, se mueren en la raya, pues eso demostró la historia. Bueno, entonces ellos decían, ya los replegamos, pero los soviéticos del Ejército Rojo decidieron hasta dónde recular y decidieron, esto es de algo, o sea, es un pensamiento básico de la guerra. Decidieron en dónde pelear la batalla madre, es de manual, pues, la batalla madre, y desde entonces, desde dónde catapultarse hasta que llegaron a Berlín. Así sucedió.